Hola, buenas noches, noche de martes a miércoles. Lamentamos hoy, vamos muy tarde, aquellos que nos escuchen a la mañana, pues ningún problema, pero hemos pensado de que aunque fuera tarde era necesario intentar no perder la dinámica de estos días para sobre todo intentar seguir momento a momento todo lo que está sucediendo. Hoy vamos a centrarnos exclusivamente en España. Vamos a hablar primero de alguien que quiere hablar, precisamente del señor Aldama. Decíamos hace días que había que ver quién era la persona más débil de la trama. Y recordarán que explicamos que en su momento fue el señor Correa, que es el que más pringaría en el caso del PP, y estaba claro que aquí el que más puede pringar es el señor Aldama, del que nadie se va a acordar. Pues Aldama ha cambiado de abogado y se ha buscado un abogado acostumbrado a los pactos con la fiscalía, y vamos a ver dónde llega esos movimientos y dónde llega ese escenario. Recordemos además que en política, insistimos, lo más débil sigue siendo la presidenta del Congreso, Armengol. Vamos a ver si por ahí también se mueven los tiros en los próximos días. Luego nos iremos a esos detalles que nos explican que la cosa debe ir muy mal y que se empieza a visualizar en muchas áreas de la política de este país. Y es esas nuevas conversaciones cada vez parecen más intensas entre el PSOE y Bildu para intentar pactar el gobierno vasco si las elecciones del 21 de abril, si no nos equivocamos, van como parece que van a ir. Ninguno de los dos empieza a considerar necesario al PSOE porque consideran que es un partido hundido y que es un partido que no tiene recorrido. Decíamos, si se acuerdan, ayer, que hay un escenario que si en el Partido Popular tuvieran esa ambición que uno demuestra cuando emprende, cuando tiene iniciativa, verían que empieza a quedar un escenario vacío y va a haber mucho votante huérfano, más si se sigue plasmando los próximos días estas negociaciones entre el PNV y Bildu y se hacen visuales, donde el Partido Popular debería intentar sacar partido. Parece que no tienen el candidato para ello y parece que tampoco tienen la voluntad. Luego nos iremos a hablar de esa reunión que ha habido en Bolivia entre Zapatero con Delcy. Recuerden la Delcy de las maletas, donde hoy se ha conocido que más maletas llegaron en un avión de Plus Ultra, 79 maletas, nadie sabe su contenido, el PP ya ha empezado a moverse en esa línea. Luego nos iremos a esa comisión de la UFER donde Esquerra cita a Feijóo, Aznar, Rajoy, que dices, bueno, citarán a todo el mundo, y a García Castellón. Recordemos que ya han dicho los jueces que no van a comparecer, recordemos que por ley todo aquel que es citado debe comparecer, los jueces veremos si se convierten en una excepción. En la trama, Koldo, Aldama, todo lo que quieran Ábalos, pues vuelven a haber más vínculos de ella, que parece que es el próximo personaje en salir en escena. Luego nos iremos a eso que ha llenado los titulares de todos los medios, como dicen algunos, de información sincronizada. En fin, esos mismos, por cierto, que han defendido al gusano durante todo el día de hoy, como diciendo que encima es una cuenta súper simpática y súper normal, está claro que tener una cuenta para usarla de forma machista para alabar al presidente parece que para algunos es normal. En fin, ¿alguien se imagina la teoría del espejo? Que alguien hubiera creado una cuenta para decir lo guapo que es Rajoy o lo musculoso que está Aznar. En fin, cosas ridículas. Pues han tirado todo el día esa denuncia a la pareja de Ayuso, que nos debe dejar dos reflexiones. Una, la desesperación y la necesidad de construir cortinas. Estamos hablando de una deuda fiscal de unos 350.000 euros, nada que ver con los millones que están hablando de la trama Koldo, pero casi es suficiente para que diarios que no hayan abierto ni con lo de Koldo, ni con lo de la mujer del presidente, ni con el marido de Nadia Calviño, etcétera, 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 pues ahora le hayan dedicado la portada a toda página al tema de la señora Ayuso. Y eso debería hacer reflexionar también en otro índole de cosas al Partido Popular, porque fíjense el detalle, no van por Feijóo, van por Ayuso. Es un detalle que a veces se puede escapar, pero que hay que intentar ver. El objetivo es Ayuso, no es Feijóo. Luego nos iremos
a esa reunión que ha habido durante el día de hoy, ayer exactamente, de la Fiscalía Europea con el juez García Castellón, para vehicular todo el tema que está ahora pendiente de la Fiscalía Europea, donde se implican, recordemos, tanto a Armengol como al señor ministro Torres, y vamos a ver que por ahí va a haber un recorrido que no va a ser controlado, obviamente, por la Fiscalía en España. Y finalmente nos iremos a un detalle de esos que a lo mejor alguno aburre, pero bueno, pero que creemos interesante constatar. Y es la cantidad de partidos independentistas que van a surgir en las próximas elecciones. Algunos hablan que podrían ser incluso en verano en Cataluña, porque a los tradicionales de Junts y Esquerra, incluso podríamos decir la CUP, se van a unir ese partido que hemos comentado en alguna ocasión, de la alcaldesa de Ripoll, de la señora Orriols, y también, según se ha conocido hoy, ese partido de la señora Ponsati, aquella que se fugó, vamos a decirlo de alguna manera, con Puigdemont, que al final parece que no se hicieron muy amigos, y lo que nos lleva a 5 partidos independentistas para entre un 30-35% de los votantes en Cataluña. Pues oiga, otra oportunidad para partidos que quieran sumar y subir en estas elecciones. Además, en Cataluña recuerden que el Partido Comunista de la señora Yolanda Díez o el Partido Socialista pues acaban sumándose, vamos a decirlo así, a ese ideario independentista, con lo cual deja 7 partidos para repartirse apenas un 30-35% del electorado. Sin lugar a dudas, el independentismo se está pegando un tiro en la pierna ellos solos, lo cual algunos obviamente, vamos a decirlo así, nos llena de satisfacción. Y si les parece, empezamos hablando del personaje débil, que decíamos los otros días que era los comisionistas, que no eran los políticos. Dentro de los políticos había la amalgama, obviamente, la señora Armengol, el propio señor Illa, y el personaje insulso, que es el señor Torres, el presidente de Canarias, que a nadie le importa. Pero de los comisionistas poníamos un ejemplo claro, y era lo que le pasó al señor Correa, que fue al final el que más pringó en la trama del PP, en aquella trama, y que parece que en este caso va a ser el señor Aldama, que nadie parece que se acuerde de él, y que es conocedor de una buena parte de todo lo que transcurre. Hoy estamos repasando aquellos tiempos que explicábamos ayer, si se acuerdan, del tema de Bettino Craxi, que hasta prácticamente el último día negaba, en aquella Italia de finales de los 80, principios de los 90, él se fue sobre el 92, 93, si no nos equivocamos, a Túnez, negaba cualquier vinculación con la trama, que hubo hasta suicidios dentro de la alta clase política, detenciones de ministros, etcétera, etcétera, y que supuso un cambio brutal en la política italiana. Porque al final era una trama corrupta que estaba introducida dentro de todo. Recordemos que en aquella época además algunos jueces no vinculados directamente con la investigación murieron. Recuerden aquel juez que fue asesinado. Y realmente estamos en una situación, podríamos decir incluso, que puede empezar a parecerse. Porque esta trama, nadie dude que es una trama organizada, lo ha dicho el juez, no nosotros, una trama criminal que parece que tiene muchas aristas. Está claro que no estamos hablando de un señor Coldo que organiza unas fiestas nocturnas, ni de un señor Ábalos que entre crucecita de luces y marisquería pues iba recaudando dinero, sino que parece que se va extendiendo a un número inimaginable de ministerios, a un número inimaginable de comunidades autónomas, todas con la misma característica, que es estar gobernada por gente de la estructura del Partido Socialista con una clara vinculación al presidente Sánchez. De aquellas, Craxi, recordemos, negó hasta el último momento y al final, sobre todo a partir de temas como aquel incidente en el Hotel San Rafael de Roma, donde le empezaron a tirar monedas y billetes, diciendo que si también los quería, pues todo se disparó y acabó saliendo del país y huyendo a Túnez. Algunos han pensado en esa escena del Hotel San Rafael y empiezan a valorar que si el tema se dispara, quizá hay que hacer un San Rafael al presidente Sánchez, porque al final las imágenes, las realidades, pues son lo que la gente se queda más en la retina. Y está claro que no son los tiempos de principios de los 90 los actuales. Es además muy difícil acercarse al presidente y el cordón de seguridad es consciente de que hay que evitar
esa cercanía a la gente. El presidente se va a ir alejando cada vez más de lo público porque empieza a temer que el enfado generalizado se transforme en protestas continuadas hacia su persona. Y si sumamos ese movimiento del comisionista Aldama, pues parece que el miedo empieza a apoderarse porque Aldama sí que es conocedor de muchas historias y Aldama tiene o ha efectuado un cambio que a muchos ha dejado un poco sorprendidos. Ha cambiado de abogado, siendo un abogado acostumbrado a los pactos con la fiscalía y a un abogado acostumbrado a negociar la mejor solución para su cliente. Viene de la Audiencia Nacional, para hacerse una idea, conoce el sistema y no es un abogado al que sea fácilmente, por parte del propio sistema, de intentar colocar alguna solución. Y ese movimiento, como decimos, ha dejado descolocado a más de uno porque más de uno empieza a temer. Lo mismo que recordarán que se pensaba hace unos días cuando Aldama declaró que decían que a ver si iba a explicar lo de Delcy, pues ahora se empieza a temer que explique lo de Delcy y más cosas. Recordemos que Aldama estuvo presente en la visita de Ábalos y Koldo cuando llegó la señora Delcy y parece ser que debe ser conocedor del contenido de las maletas, cuyas cintas, por cierto, finalmente no han estado destruidas. Y eso augura malos tiempos para el PSOE, que a pesar de las cortinas de humo, a pesar de intentar buscar soluciones imaginativas, a pesar de controlar todavía los medios de comunicación, empieza a ver que el tema cada vez se extiende más. Algunos medios ya han virado, como hemos podido ver estos días La Sexta, por ejemplo, sobre todo en el programa de Farreras, empieza a virar castigando duramente, y está claro que el jueves, con la votación de la amnistía, va a ser un momento álgido, porque la presión se va a manifestar, creemos que a partir de las próximas horas de forma inmediata, y la noche de miércoles a jueves va a ser cada vez más intensa para intentar en una primera fase que algún diputado socialista se avergüence lo suficiente para que bien se ausente o bien no vote. Ojo a algún diputado de otro partido que también puede estar en esa línea, o incluso algún partido que vea que lo que se va indicando excede cualquier tipo de acuerdo con el PSOE. Y en ese sentido hay que visualizar los movimientos externos. Y un movimiento donde nos están demostrando con claridad que el Partido Socialista parece estar en el camino de estar acabado, de seguir esa trama de Bettino Craxi en Italia, de la desaparición total del Partido Socialista, pues es ese movimiento entre Bildu y el PNV que están cada vez más cerca para intentar buscar un acuerdo de cara a las elecciones de abril. Hasta hace unas semanas, aquí lo explicamos en su momento, la teoría era que el PSOE decidiría con quién iba a gobernar, si con Bildu o con el PNV, porque actuarían como en principio tercera fuerza y decidirían cuál de los dos gobierna. Y de aquellas, si se acuerdan, nosotros hicimos ese ejercicio que nos gusta a veces de información, contrainformación, llámenle como quieran, de plantear un escenario diferente. Si el PSOE puede pactar con PNV o con Bildu, ¿por qué PNV y Bildu no van a pactar juntos? Parece un poco ridículo. Si el PSOE tiene la flexibilidad de pactar con los dos, pues que Bildu y PNV pacten juntos. Y en esas conversaciones hay una situación que se manifiesta con rotunda claridad, y es que ya empiezan a considerar que el PSOE está acabado. Y recordarán que ayer explicamos sobre estas elecciones vascas que se abre un escenario donde hay mucho personaje, mucha persona, mucho votante que, como pasó en su momento en Cataluña, se va a quedar huérfano. Porque lo que se considera el ala más constitucionalista, digamos, del votante vasco, pues no va a tener prácticamente más representación que el PP y Vox. Porque el PSOE, con sus pactos y su amnistía y sus movimientos, con incluso el Bildu o conceder ante cualquiera de los dos partidos, parece que se pone en un escenario al otro lado de la barrera y deja un terreno donde se mueve un 40, 50, 50 y pico % de votantes que solo van a tener la opción del PP o Vox. Y mucho votante obviamente ni ven al candidato del PP ni jamás votarían al candidato de Vox. Creemos,
ayer ya lo decíamos, que es un error estratégico grave del PP no apostar por estas elecciones, no apostar por recuperar el terreno, no apostar en cierta manera por aquello que en su momento, en tiempos duros, y siempre hay que recordarlo, aunque luego fuera un auténtico desastre, gestionó bien el equipo de Ciudadanos en Cataluña, que no olviden, ganó las elecciones tras la independencia. Luego hicieron aquello de largarse y todo eso, pero ganaron las elecciones, con lo cual mucha persona cansada, mucha persona huérfana, entendió que Ciudadanos era su partido. Obviamente aquí no está compitiendo en el País Vasco, y está claro que deberían empezar a pensar en el PP y en menor medida en Vox, porque, seamos sinceros, por mucho que vengan los de Vox y no sé qué pollas, perdón, el votante medio no va a votar a Vox. Pero seguramente el votante medio podría llegar a valorar a votar al Partido Popular. Se convierten en interesantes estas elecciones y más cuando empezará a surgir todas las novedades que cada vez se hacen más intensas del tema de la trama Koldo. Hoy ha sucedido una cosa de esas extrañas, que de forma indirecta hemos visto que el señor Zapatero, que para algunos podía ser incluso, ojo a lo que decimos, el personaje principal de toda la trama corrupta, se ha reunido con Delcy, aquella vicepresidenta de Venezuela, en medio de todo el escándalo en Bolivia. Curioso, ¿no? Muy curioso. Una foto que ha puesto un líder boliviano donde aparecen los dos y que sin lugar a dudas empieza a dejar dudas de ese nuevo acercamiento. Está claro que además con la información de que 79 maletas llegaron también en un avión de Plus Ultra días después del tema de Delcy, pues parece que hay algo que se mueve de una forma intensa y que el vínculo a Venezuela parece cada vez tener una responsabilidad mayor. Y Aldama, como hemos dicho al principio, parece que es conocedor de todas esas historias. Habrá que ver, pero insistimos, mañana, las próximas horas, antes de la votación, creemos algunos que vamos a ver más explosión de noticias. Mañana va a ser un día sin lugar a dudas intenso y va a tener el momento culminante seguramente antes de la votación. Luego ya veremos por dónde discurren los hechos, pero está claro que insistimos, quien crea que todo esto es casual, fruto de la magnífica labor de los periodistas de investigación, hombre, ¿qué quieren que les diga? Parece que alguien, o alguienes, vamos a decirlo así, tiene claro que el presidente y su partido están haciendo un roto a la democracia y que empiezan a ser prescindibles. Y eso obviamente en democracia se hace con información y cuando además encubren una trama corrupta, pues simplemente hay que lanzarlo para que cada uno interprete lo que quiere interpretar. Y a todo eso, pendientes del jueves de la votación, pues Esquerra ha citado a Feijóo, Aznar, Rajoy y a García Castellón para la comisión de lawfare, que tendrá en breve. Obviamente, saben por ley, y si no lo saben se lo explicamos, que es obligatorio ir a esas comisiones, no puedes excusarte, pero claro, los jueces han dicho que ellos no van a ir a una comisión en el Congreso porque son una autoridad diferente y no pueden un poder diferente al del legislativo y no pueden ir, obviamente, como poder judicial a dar explicaciones donde no les toca en su foro, que ellos tienen sus propios foros para dar explicaciones. Vamos a ver cómo se soluciona ese tema y vamos a ver exactamente si esos movimientos de Esquerra retando al Poder Judicial tienen o no el apoyo del Partido Socialista, que ahora mismo está en esa posición de que no puede decir a nada que no, pero tampoco puede excederse en los excesos, aunque creen algunos que ahora mismo en libre caída cualquier cosa debe ser aceptada para tal de no acelerarlo. Además, aparecen nuevos vínculos, en este caso las tramas corruptas del ministro Salvador Illa, que cada vez se le está poniendo más cara de ratoncito, no lo vamos a negar, y que parece que puede ser también implicado en breve. Se está hablando de que hay suficientes pruebas ya para que el señor Ismael Moreno, el juez Ismael Moreno,
eleve al Supremo la causa por el tema de Ábalos y que eso podría suceder de forma prácticamente inmediata. Ustedes imagínense, vamos a poner un escenario curioso, que por alguna cosa mañana o antes del jueves de la votación el juez eleve al Supremo pues la implicación de Ábalos y quizá de algún otro ministro o la presidenta del Congreso, pidiendo el suplicatorio al Congreso. Hombre, sin lugar a dudas, luego dirán que esta semana no es interesante y creemos por ese motivo que es importante a diario intentar explicar todas estas novedades. Mientras, hoy lo que se ha intentado, y vamos a decirlo así de claro, es intentar desviar nuevamente la atención. Una vez pasado, y lo decíamos ayer si se acuerdan, que el tema de los atentados iba a tener el recorrido que iba a tener el 20 aniversario. Pues miren, ayer prácticamente un día tranquilo, nadie lo va a negar, pero hoy ya ese tema, como quien dice, somos un país así, ya está olvidado. Alguno ha intentado seguir tirando de lo de Aznar, de lo de las FAES, etcétera, etcétera, pero estaba claro que ya no tenía recorrido ante la avalancha de temas de la trama corrupta del PSOE. Pues nada, llamamos a uno de los medios amigos, le filtramos alguna cosa y ahora resulta que toca disparar, ya que con el hermano no funcionó, con el novio de la señora Ayuso. Algunos no sabíamos ni que tenía novio. Pues parece que ese es el objetivo de sus negocios antes de conocer a la señora Ayuso. Es decir, imagínense, hemos hecho la broma hoy de que más vale no irse a la cama con la señora Ayuso, porque si no te va a caer la de San Pedro, sea ahora o de aquí 20 años. Todos aquellos que tengan una multa, que no se vayan a la cama con Ayuso, se va a quedar la pobre virgencita. Pero la realidad es que es otra cortina de humo por un caso que nosotros lo hemos comentado durante el día de hoy. Oiga, pues si el señor ha defraudado a Hacienda y se demuestra que ha hecho facturas falsas, pues le tocará pagar la multa y de esas sanciones que al final uno no entra ni en la cárcel, vamos a ser sinceros. Su pareja, pues se decidirá qué hace con él o deja de hacer. Al final, no por nada, ¿eh? Pero yo creo que todo el mundo conoce gente que por una u otra razón ha omitido algún pago a su nivel, obviamente Hacienda, pues una multa o pagar una obra o lo que sea. En fin, no sé, ahí luego la parte personal decidirá, pero en todo caso lo importante es que no deja de ser otra cortina de humo que han utilizado todos los medios, incluidos la SER, El País, etcétera, que obviamente lo han puesto en el primer titular cuando no habían puesto cantidades ingentes de dinero. Aquí hablamos de 300.000 euros, ojo, no declarados, no estamos hablando de 300.000 euros metidos en el bolsillo. Mientras que casos como, por citar, el marido de Nadia Calviño, la señora del presidente Sánchez, la propia Armengol, hablamos de millones, o Illa, ya no les cuento, de millones de euros, donde estos medios lo han reducido a una esquina. Si alguien quiere entender que esto es periodismo, miren, que baje y lo mire de este otro lado. Incluso hemos visto, que hoy nos ha tocado verlo, al señor Mejide, que saben que es un poco extraño en sus comentarios, diciendo de que quien no vea que esto depende de la Fiscalía y que es un ataque directo a la señora Ayuso, pues está ciego. Y esa es la triste realidad. Lo curioso desde el PP sería por qué disparan a Ayuso y no disparan a Feijóo, que en principio sigue siendo el candidato. Algunos elucubran de que seguramente están pensando en un largo plazo, pero aquí nosotros tenemos una duda existencial. Y está claro que a medio y largo plazo, salvo una salvajada extraña, el potencial presidente de este país sería Feijóo y Ayuso seguramente en una segunda línea. Obviamente excepto que el PP haga el tonto, cosa que por cierto es habitual si más se mantiene a los Borjita y todos estos. Parece que la precipitación del PSOE no va en buena línea. Pero claro, no disparar a Feijóo parece que hace entender que el PSOE ve que esto va a ir para largo y prefieren descalificar al candidato para más adelante que centrarse en el candidato que los puede arrastrar. Cada uno que entienda lo que quiera entender, pero parece, creemos algunos, que no es la estrategia más inteligente.
Sí que otra fiscalía ha estado en España, en Madrid, hablando con el señor García Castellón para vehicular todo el tema de Armengol y Torres, la Fiscalía Europea, obviamente, que como recuerdan no depende de la Fiscalía Española, es independiente y parece que va a hacer su trabajo para intentar ver qué ha pasado con esos fondos europeos. Que nadie dude que ahí hay otra línea, una más de todas las líneas de esta trama corrupta, y que cada vez parece más difícil justificar a buena parte del gobierno. Insistimos, las próximas horas vamos a ver más información y va a ser muy interesante, que nadie lo dude. Van a ser horas muy intensas antes de esa votación del jueves. Y hemos dejado para último punto en este día que vamos tan tarde, insistimos en pedir perdón, los que nos escuchen a la mañana pues seguramente dirán, joder, ¿qué ha pasado? Pues nada, pues que estamos aquí a horas de la madrugada, que no es lo habitual, para comentar esa situación paradójica, que es ese nuevo partido en el independentismo catalán que se suma a Junts, Esquerra, el partido d'Orriols, la alcaldesa de Ripoll y las propias CUPs, que es el partido de la señora Ponsatí. Seguramente habrá algún partido más, porque esto ya saben que parece una cosa extraña, pero claro, el independentismo, que nos parece fantástico que se divida, pues debe empezar a calcular que si ellos aglutinan entre el 30 al 35% del voto, vamos a decirlo así, quizá en un exceso pueden llegar al 40%, pues lo van a dividir entre 5 partidos. Y hay la gran duda existencial en Cataluña que el independentismo, que nadie se equivoque, que no van todos a la misma. Es decir, hay independentismo radical, vamos a llamarle así, que podía estar centralizado en su momento con la CUP, pero ahora podía estar más centralizado, por ejemplo, con incluso Junts en el caso político, y hay independentismo más orientado, digamos, al racismo, que podíamos interpretarlo obviamente con el caso de Orriols, o el caso incluso en cierta manera de Junts, que parece que hay una lucha en ese sentido para hablar del problema que representa la inmigración y que en cierta manera entronca bastante con el ideario de Vox, con una distancia obviamente clara entre que unos defienden Cataluña y otros defienden España. Y en todos esos movimientos, si se dan cuenta, a quien no hemos citado es a Esquerra, que parece que queda en ese territorio de nadie. Recordarán que en las últimas elecciones perdió un montón de diputados, aquí nadie se excusó, o la CUP, que parece que va camino de la extinción. Los niños pijos de papá, recuerden todos con máster en Estados Unidos, y que iban de progres. Y la realidad es que ese escenario, esa división, si se consigue aglutinar a un partido constitucionalista con fuerza, y algunos ya estamos pensando, y lo decimos con claridad, saben que no tenemos manía, en una unión entre PP y Ciudadanos con un candidato que podía ser, por ejemplo, el propio señor Blanco, el propio Alejandro Fernández, o incluso algún candidato de Ciudadanos recuperado, hablamos obviamente del señor Jordi Cañas, si consiguen aunarse en una sola línea, pues a nadie le sorprenda que pudieran tener opciones de ganar las elecciones, como ganó en su momento Ciudadanos. Y es un ejercicio interesante, porque sería la plasmación definitiva del fracaso del independentismo y de que los votos que requiere las cesiones del presidente Sánchez no son para reconciliar nada, no, son para gobernar, porque creo que nadie duda que en Cataluña, de la misma manera que en el País Vasco, el hundimiento del Partido Socialista, que había chupado la mayoría de votos de Ciudadanos, va a ser de órdago en esas hipotéticas elecciones y que su terreno no se va a ir al independentismo. No se va a ir al independentismo. Es un escenario interesante. Todavía, obviamente, no están convocadas las elecciones en Cataluña, pero que habrá que observar con detenimiento para ver hasta dónde se puede llegar. Insistimos, hoy hemos ido tarde, no, tardísimo, por decirlo con claridad. Vamos a intentar mañana ir ya a una hora más normal. Hemos tenido problemas de movilidad de última hora, vamos a decirlo así. Nos vamos a emplazar a mañana, donde ya les avanzamos que van a surgir muchas cosas que no podremos dejar de estar pendientes de cara a toda la votación del jueves. Aportaciones, todas esas historias que hoy necesitamos para acabar ya. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.